A veces, el desapego no llega como una decisión, sino como un susurro suave en el fondo del alma. Una sensación casi imperceptible de que algo debe cambiar, de que la manera en que nos aferramos a las personas, a las situaciones o incluso a nuestras propias ideas está generando más peso que paz. No es una renuncia inmediata, sino una intuición delicada de que hay una forma más liviana de estar en el mundo. El corazón lo percibe antes que la mente. Es un movimiento interno que no niega el amor, sino que empieza a cuestionar el modo en que lo manifestamos. A veces creemos que amar es sostener, sujetar, proteger con fuerza. Pero el susurro del desapego nos invita a preguntarnos si, quizás, hay amor también en permitir que el otro sea, en su propio tiempo, en su propio camino, incluso si se aleja del nuestro. En este primer paso, no se trata de alejarnos ni de endurecer el alma. Se trata de observar con ternura los lazos que hemos tejido y preguntarnos cuáles nacieron del miedo y cuáles del amor. Es un inicio lleno de suavidad, donde comenzamos a distinguir el apego de la conexión genuina. No como quien corta, sino como quien escucha. A menudo confundimos necesidad con amor. Creemos que si alguien nos falta, entonces lo amamos profundamente. Pero esa sensación de vacío cuando el otro no está, ese desasosiego, no siempre nace del amor. Puede surgir de una herida antigua, de un temor al abandono, de la creencia de que no somos completos por nosotros mismos. La libertad, en cambio, no necesita tanto del otro para sentirse plena. No se trata de no amar, sino de amar sin convertir al otro en una muleta. La libertad es la flor que crece cuando dejamos de exigir, cuando damos espacio al otro para respirar sin que eso nos haga sentir menos valorados. El verdadero amor florece en el aire puro, no en la atmósfera densa de la necesidad. Practicar el desapego es aprender a reconocer cuándo estamos amando desde la carencia y cuándo desde la plenitud. No es una lucha interna, sino una danza lenta donde dejamos de aferrarnos y comenzamos a compartir. Es el paso en el que descubrimos que la libertad no enfría el vínculo, sino que lo fortalece porque lo despoja del miedo. Soltar no siempre es dejar atrás. A veces es simplemente aflojar la mano. Permitir que lo que amamos no esté condicionado a nuestra presencia constante ni a nuestras reglas. Soltar con amor es aceptar que lo que realmente importa no se pierde cuando se deja libre, porque lo esencial permanece más allá de la forma. No es sencillo. El corazón tiende a resistirse. Teme que al soltar, todo desaparezca. Pero con el tiempo descubrimos que hay una belleza profunda en confiar, en creer que lo que es verdadero encuentra su lugar sin que lo empujemos o lo obliguemos. Es un acto de amor tan profundo que se atreve a dejar ir sin garantías. Y en esa práctica, el alma se ensancha. Aprendemos que el amor no se mide por cuánto retienes, sino por cuánto permites que el otro sea. Soltar con amor es quizás uno de los gestos más cálidos del desapego. No hay frialdad en ello, hay fe, hay ternura, hay una confianza silenciosa en que todo está bien, incluso cuando no está bajo nuestro control. Hay momentos en los que el desapego parece imposible porque el corazón se aferra con todo su ser. Teme perder, teme quedarse solo, teme que al soltar no haya retorno. Ese miedo es humano, es parte del camino. No hay que negarlo ni reprimirlo. Hay que mirarlo con compasión y dejar que se exprese, como un niño que necesita consuelo. La práctica espiritual no exige que nos volvamos invulnerables, sino presentes. Podemos abrazar nuestro temor sin que él nos gobierne. Podemos sentir la angustia de una posible pérdida y, al mismo tiempo, elegir no actuar desde ese temor. Cada vez que lo hacemos, fortalecemos el músculo del desapego amoroso. No porque no sintamos, sino porque sentimos con más conciencia. El corazón, con el tiempo, aprende. Aprende que algunas pérdidas no son finales, que algunas ausencias abren espacios nuevos, y que soltar no es sinónimo de vacío. Es una transformación.
un cambio de forma. Y el amor, cuando es verdadero, no muere en el cambio. Solo se transforma en algo más sutil, más libre. Muchas veces, el apego no nace del amor, sino del instinto de protegernos. Nos aferramos a personas, rutinas, pensamientos, porque sentimos que en ellos está nuestra seguridad. Es una forma de crear estructura en un mundo que percibimos como incierto, pero esa protección puede volverse una prisión si no la reconocemos a tiempo. El desapego no pide que destruyamos nuestras estructuras, sino que las observemos con lucidez. ¿Estamos amando o simplemente buscando sentirnos a salvo? ¿Estamos eligiendo desde el presente o repitiendo patrones del pasado? La conciencia de estas preguntas abre puertas internas que estaban selladas por el miedo. Poco a poco vamos soltando esa necesidad de control. No porque dejemos de querer protegernos, sino porque entendemos que la verdadera seguridad nace de adentro. Cuando dejamos de depender de lo externo para sentirnos en paz, el apego pierde fuerza. Y entonces, sin perder la calidez, aprendemos a caminar más ligeros. Dejar ir no es un acto de frialdad, es una manifestación de ternura profunda. Requiere una sensibilidad especial para comprender que no todo lo que amamos debe permanecer. Que a veces lo más amoroso que podemos hacer es permitir que lo que ya cumplió su ciclo se despida con dignidad. No con rabia ni con amargura, sino con la delicadeza de quien agradece lo vivido. En ese gesto hay una ternura que se siente como una caricia interior, como si el alma susurrara que todo lo que fue compartido sigue vivo en alguna parte, aunque ya no esté presente en la forma que conocíamos. Dejar ir con ternura es reconocer que el amor no necesita estar presente para ser real, que su huella sigue latiendo en lo más sutil. No es necesario endurecerse para soltar. Al contrario, cuanto más blandos estamos por dentro, más capaces somos de liberar sin romper. El corazón, cuando está abierto, puede soltar con lágrimas suaves, con gratitud sincera, con una dulzura que permanece más allá de la pérdida. Esa ternura es lo que nos protege de volvernos fríos. Hay distancias que enfrían, pero también hay distancias que abrazan. Estar lejos no implica desconexión, y conservar la calidez en medio del desapego es una de las prácticas más profundas del camino interior. Es seguir sosteniendo un espacio de afecto en el alma, aun cuando la presencia física o emocional ya no esté. La calidez no necesita contacto constante. Vive en la memoria amorosa, en la intención, en el deseo sincero de bienestar para el otro. A veces, cuando nos alejamos con respeto y sin resentimiento, ese amor encuentra nuevas formas de manifestarse, menos ruidosas, más sutiles, pero igualmente reales. Desapegarse no es cerrar el corazón. Es permitir que el amor tome formas más libres, más honestas, más suaves. Conservar la calidez es confiar en que la conexión verdadera no se rompe con la distancia, porque lo esencial nunca dependió de la cercanía. Así, el corazón aprende a permanecer cálido, incluso cuando el cuerpo se retira. Hay una confusión frecuente que nos hace temer el desapego, pensar que es lo mismo que la indiferencia, pero no podrían ser más distintos. La indiferencia nace del cierre, del desinterés, del rechazo. El desapego verdadero, en cambio, nace del amor consciente, de la voluntad de no poseer, de la sabiduría de no interferir. Una persona desapegada no es una persona fría. Es alguien que sabe amar sin condiciones, que puede estar presente sin controlar, que ofrece sin esperar devolución. La indiferencia se siente como ausencia, el desapego como un silencio lleno de presencia. Son energías completamente diferentes y es esencial aprender a distinguirlas. Cuando comprendemos esto, dejamos de temerle al desapego. Descubrimos que podemos cuidar sin invadir, acompañar sin dirigir, amar sin necesidad de estar siempre. El desapego amoroso nos permite cultivar vínculos más sanos, más auténticos, más respetuosos. Y eso, lejos de enfriar, enciende una llama más serena, más duradera. En medio del ruido de los deseos, los temores y las expectativas,
El silencio interior se vuelve un refugio sagrado. Es en ese espacio callado donde el desapego encuentra su verdadera raíz, no como una teoría, sino como una experiencia directa, la de sentirse completo, en calma, sin necesidad de tomar, de aferrar, de retener. Ese silencio no es vacío, está lleno de dulzura, de paz, de una ternura que no necesita palabras. Es una presencia suave que nos recuerda que todo está bien tal como es, que no hace falta empujar la vida, ni controlar a los otros, ni forzar el destino. En el silencio, el alma descansa de su esfuerzo constante por asegurarlo todo. Y cuando nos habitamos desde ese silencio, el desapego brota como algo natural. Ya no necesitamos defendernos, ni demostrar, ni exigir. Simplemente somos. Y desde ese ser tranquilo, amoroso, aprendemos a estar con los demás sin necesidad de poseerlos. La dulzura del silencio es la medicina más profunda contra la frialdad del alma. El camino del desapego no niega las emociones. Al contrario, nos invita a sentirlas con mayor profundidad, pero sin aferrarnos a ellas. Es posible llorar, reír, temblar, amar intensamente, y aún así no quedar atrapados. Como quien contempla una nube, sabe que pasará, pero no deja de admirarla mientras está. Sentir sin aferrarse es una práctica de humildad. Significa aceptar lo que surge, sin intentar alargarlo ni evitarlo. Nos volvemos testigos conscientes de nuestras emociones, sin identificarnos del todo con ellas. No porque no importen, sino porque comprendemos su naturaleza cambiante. Y en ese estado, las emociones se vuelven aliadas, no obstáculos. Nos revelan verdades internas, nos conectan con nuestra humanidad, pero no nos esclavizan. Esta libertad emocional es la esencia del desapego cálido, una forma de vivir abierta, sensible, pero no sometida a los altibajos del corazón. Hay una mirada que observa sin apropiarse, una forma de estar presente con el otro sin querer encerrarlo en nuestros deseos, sin querer convertir su existencia en algo que nos pertenezca. Esa mirada es limpia, silenciosa, libre de juicio. Es una forma de amar que no necesita atrapar. Cuando aprendemos a mirar así, el mundo se vuelve más bello. Descubrimos que todo tiene una danza propia, una esencia que no necesita ser controlada. Y al contemplar sin poseer, nos llenamos de una paz serena, porque dejamos de luchar contra lo inevitable, que todo cambia, que nada es fijo, que incluso lo amado no nos pertenece. En esa mirada hay desapego, pero también hay una profunda ternura. Porque para mirar sin poseer, primero debemos aprender a confiar. Confiar en que el amor no se reduce al dominio, en que la conexión no requiere amarre. Es una práctica de gran delicadeza, donde el alma se vuelve testigo amorosa de la vida sin interferir en su curso. Estar presente no significa estar encima. Hay una forma de presencia que es ligera, que no pesa, que no impone. Es la presencia del ser que acompaña desde el respeto, que sabe cuándo acercarse y cuándo retirarse, que comprende que el amor no se demuestra a través del control, sino a través del espacio que se permite. Esa forma de presencia es rara, pero profundamente sanadora, porque no aprisiona, no exige, no manipula, no se impone. Es una energía cálida que sostiene sin asfixiar, que escucha sin invadir, que está sin necesidad de ser reconocida constantemente. Y en esa libertad, los vínculos crecen con más fuerza y sinceridad. Cuando practicamos esa presencia, nos damos cuenta de que no necesitamos estar siempre en el centro, que podemos amar desde la sombra suave, desde la distancia justa, desde el silencio. El desapego se manifiesta así, como una presencia sutil que no necesita ataduras para ser real y que al no aprisionar, libera. El amor se distorsiona cuando se llena de expectativas, cuando esperamos algo a cambio, cuando proyectamos nuestras necesidades sobre el otro, cuando amamos con condiciones. En cambio, el amor desapegado nace del deseo de ver al otro feliz, aun si esa felicidad no siempre nos incluye.
Amar sin expectativas no es resignación, es un acto de madurez espiritual. Es comprender que el amor más puro no necesita recompensa ni reconocimiento. Solo desea el bien del otro, con sinceridad. Y en ese soltar las expectativas, descubrimos una nueva forma de libertad, tanto para quien ama como para quien es amado. No es fácil. La mente quiere garantías, quiere seguridades. Pero el corazón, cuando se expande, entiende que lo más valioso no se puede forzar. Amar sin esperar es como sembrar una flor sin preocuparse por cuándo brotará. Confiamos en la semilla, en la tierra, en el tiempo. Y eso es suficiente. Un corazón abierto no es un corazón agitado. Es uno que ha encontrado su centro, que ya no se lanza desesperadamente hacia cada estímulo, que ha aprendido a habitarse sin miedo. Esa quietud no es ausencia de emoción, sino presencia plena. Un estado en el que el alma se siente en paz, sin importar lo que ocurra afuera. Esa quietud es el suelo fértil del desapego. Porque cuando el corazón está tranquilo, no necesita sujetarse a nada. No se desborda con cada ola, no se hunde con cada pérdida. Permanece disponible, sensible, pero firme. Es como un lago sereno que refleja el cielo sin alterarse por cada nube que pasa. Llegar a esa quietud es un proceso. Requiere paciencia, silencio, escucha interior. Pero una vez que la tocamos, aunque sea por instantes, comprendemos que el verdadero desapego no nace del rechazo, sino de la plenitud. Un corazón lleno de sí mismo no necesita aferrarse, porque ya está completo. La compasión es el lazo más profundo que podemos ofrecer. No se trata de pena, ni de lástima. Es la capacidad de ver el sufrimiento del otro con un deseo sincero de aliviarlo, sin juzgar, sin imponer. Es un amor que no necesita nada a cambio, que simplemente está presente, dispuesto, abierto. Cuando practicamos el desapego desde la compasión, el vínculo no desaparece, se transforma. Dejamos de necesitar al otro para sentirnos completos, pero no dejamos de cuidarlo. Ya no desde el control, sino desde una presencia amorosa que respeta su proceso, su dolor, su libertad. Eso es lo que mantiene el calor humano aun cuando soltemos. La compasión suaviza el desapego. Nos recuerda que no se trata de alejarnos del mundo, sino de relacionarnos con él sin sufrimiento innecesario. Es el lazo invisible que une sin apretar, que sostiene sin dominar. Y es, quizás, la expresión más elevada del amor consciente. Soltar no significa cerrar para siempre. A veces creemos que, para dejar ir, debemos alejarnos por completo, construir muros o borrar rastros. Pero el desapego verdadero no necesita clausuras tan rígidas. Puede coexistir con la apertura, con la posibilidad, con una suavidad que no impide el reencuentro, si la vida así lo quiere. Soltar sin cerrar es un acto de confianza profunda. Significa decir, no necesito aferrarme, pero sigo aquí si un día nuestros caminos se cruzan otra vez. Es una forma de soltar sin resentimiento, sin dramatismo, sin necesidad de cortar todo vínculo. Solo dejar que el viento decida, que el curso natural de la vida guíe el encuentro o la distancia. Esa actitud es un bálsamo. No congela, no impone, no destruye. Nos permite continuar sin cargar con pesos innecesarios, pero también sin endurecer el alma. Es un soltar que sigue amando, que sigue disponible, que no guarda rencores. Porque a veces, las puertas que dejamos entreabiertas permiten que entre la luz de una nueva comprensión. El verdadero hogar no encierra, acoge. Hay personas que se convierten en refugio para otros sin necesidad de poseerlos. Su presencia es un espacio cálido donde se puede descansar, llorar, celebrar y también partir. Ese es el tipo de amor que no retiene, que ofrece abrigo sin condiciones, sin miedo a que el otro se vaya. Ser hogar es una forma de desapego profundo, porque implica confiar en que el otro regresará si así lo desea, no porque se le obliga, sino porque se sintió bienvenido. Es una energía que no aprisiona, sino que da alas,
que no exige permanencia, sino que cultiva libertad desde la ternura. Y ese tipo de vínculo es más fuerte que cualquier lazo basado en la posesión. Porque quien es libre, y aún así elige quedarse, lo hace desde el amor más puro. Ser hogar sin retener es un acto de humildad, de madurez y de sabiduría emocional. Es una forma silenciosa de decir, te amo, aunque no seas mío. El espacio no es ausencia, es oportunidad. Cuando permitimos que exista distancia, física, emocional, espiritual, damos lugar a la claridad. El espacio revela lo que el ruido del apego suele ocultar. Nos muestra qué sentimos de verdad, qué necesitamos, qué vínculos están sostenidos por el amor y cuáles por el miedo. La sabiduría del espacio radica en su neutralidad. No empuja ni aleja, simplemente permite que cada cosa encuentre su lugar. No hay presión, no hay exigencia, solo aire, solo silencio, solo una pausa que puede contener más verdad que 1000 palabras. En ese vacío aparente, el alma puede escucharse sin distracciones. Practicar el desapego con esta conciencia del espacio es un acto de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Es dejar de llenar cada instante con intentos de control. Es confiar en que el vacío no destruye, sino que revela. En ese respiro, descubrimos que muchas veces lo que parecía distancia es solo otra forma de acercamiento más real. Acompañar sin invadir es un arte que requiere sensibilidad. Estar al lado del otro sin dirigir su camino, sin imponerle nuestras ideas, sin interferir en su proceso. Significa ofrecer presencia, escucha, apoyo, sin convertirnos en el centro de su experiencia. Es un amor que no se mide por cuánto hacemos, sino por cuánto dejamos ser. Ese tipo de compañía es liberadora, porque no carga, no exige, no condiciona. Es como caminar juntos, pero en caminos paralelos, donde cada uno lleva su propio paso, su propia dirección. Y aún así se sienten cerca, conectados, unidos por algo más profundo que la necesidad, la comprensión mutua. En el desapego aprendemos a acompañar de esta manera, con suavidad, con respeto, con una libertad que no excluye el afecto. Porque lo que importa no es controlar el trayecto del otro, sino honrarlo. Acompañar en libertad es decir, estoy contigo, no para guiarte, sino para sostenerte mientras encuentras tu luz. Uno de los grandes temores del desapego es la soledad. Como si soltar significara quedarnos vacíos, como si no tener a quien aferrarnos fuera sinónimo de abandono. Pero en el silencio de la soledad, si lo abrazamos sin juicio, descubrimos una presencia que no habíamos notado, la nuestra. La soledad, cuando se vuelve amiga, nos devuelve a casa. Nos muestra que no necesitamos estar rodeados para sentirnos completos. Que hay una paz serena en simplemente estar con uno mismo, sin exigencias, sin expectativas. Esa compañía interna es el primer paso hacia una libertad verdadera, no basada en la ausencia, sino en la plenitud. Y desde esa soledad habitada, los vínculos se transforman. Dejamos de buscar al otro como escape y empezamos a encontrarlo desde la elección. Ya no por miedo a estar solos, sino por el deseo sincero de compartir. En ese punto, el desapego no se siente como pérdida, sino como una expansión del alma que ya no necesita, pero aún ama. Cuando soltamos la ilusión de permanencia, empezamos a ver la belleza escondida en lo efímero. Cada momento se vuelve valioso no por su duración, sino por su intensidad silenciosa. Aprendemos a mirar con más atención, a escuchar con más presencia, a saborear sin prisa, porque sabemos que todo, incluso lo más amado, es transitorio. Lo efímero no es una tragedia, es una bendición disfrazada. Nos recuerda que nada está garantizado y por eso todo es sagrado. Un gesto, una mirada, un instante compartido. Cada uno de ellos cobra una profundidad que solo puede surgir cuando dejamos de aferrarnos. La fragilidad revela la esencia.
El desapego nos permite habitar esa belleza sin resistencia. Ya no luchamos contra el tiempo, ni queremos fijar lo que por naturaleza cambia. Simplemente estamos, y en ese estar completo, reconocemos que la impermanencia no resta valor a la vida. Al contrario, la llena de sentido. Entregarse no es lo mismo que rendirse. Rendirse puede ser un acto de agotamiento. Entregarse, en cambio, es un gesto de confianza. Cuando soltamos la resistencia interior, cuando dejamos de luchar contra lo que es, surge una entrega que nos alinea con la vida. Ya no intentamos controlar, solo fluir. Esa entrega no es pasividad, es una aceptación activa, viva, serena. Decimos sí a lo que llega, a lo que se va, a lo que cambia. No porque no sintamos, sino porque hemos comprendido que pelear con lo inevitable solo nos aleja de la paz. La verdadera fuerza está en aceptar con el corazón abierto. Y cuando esa entrega se instala en nosotros, el desapego deja de ser un esfuerzo. Se vuelve natural, como respirar. No hay frialdad, hay una profunda rendición amorosa a lo que es. Y en ese gesto silencioso, nos volvemos parte del ritmo del universo, presente, abierto, libre. Hay palabras que sobran. Hay silencios que contienen más verdad que cualquier discurso. En el desapego amoroso, aprendemos a honrar lo que no se dice, a entender que no todo debe ser explicado, que hay vínculos que se sostienen en miradas, en presencias suaves, en memorias compartidas sin necesidad de actualizarse. La ternura de lo no dicho es una forma de respeto. Es no forzar al otro a responder, a estar, a continuar. Es permitir que el cariño respire en la distancia, sin reclamos, sin insistencias. Es decir, te amo, sin palabras, solo con la energía sutil de quien sigue deseando el bien, aunque ya no haya contacto. Y en esa ternura silenciosa encontramos un tipo de desapego muy especial, uno que no corta, que no huye, que simplemente se retira con delicadeza, dejando una estela de amor que no necesita ser comprendida, solo sentida. Como una brisa que pasó, pero cuya frescura permanece. Liberarse del apego es como quitarse un peso del pecho. El alma empieza a respirar de nuevo, sin cadenas, sin exigencias. Hay un espacio nuevo que se abre dentro, un horizonte que antes estaba oculto por la ansiedad de retener. Esa expansión interior no se logra de golpe, pero cada paso hacia ella es una victoria silenciosa. Cuando respiramos sin cadenas, todo cambia. No porque el mundo sea distinto, sino porque nosotros lo somos. Nos volvemos más suaves, más atentos, más compasivos. Ya no necesitamos que las cosas sean como deseamos. Las aceptamos como son, y desde esa aceptación actuamos con sabiduría. La libertad interior que nace del desapego no nos aleja de los demás. Nos acerca desde otro lugar, uno más real, más honesto, más pleno. Respirar sin cadenas es volver a confiar en la vida, en el otro, en nosotros mismos. Es un nuevo comienzo, lleno de calma. El amor más profundo no necesita agarrarse, permanece no por fuerza, sino por verdad. No exige, no presiona, no pide garantías. Está ahí, como una presencia constante que no necesita imponerse. Fluye libre, se adapta, se transforma, pero nunca desaparece del todo. Ese amor, cuando se cultiva desde el desapego, se vuelve eterno en su forma más sutil. No muere con la distancia, no se borra con el silencio. Vive en la memoria, en la energía, en la gratitud de lo compartido. No busca volver ni rehacer. Solo está, como una brasa que sigue encendida en lo más profundo del alma. Y cuando llegamos a experimentar ese amor, comprendemos que nunca se trató de tener, sino de ser. De ser amor, más allá del otro. De encarnar una energía que no se limita a un vínculo, sino que se expande a todo lo que tocamos. Así, el desapego se convierte en el terreno fértil de un amor libre, cálido y eterno.